Muy buenos días a todos. Los saluda Lorenzo Catalá de la Cámara Nacional de Comercio desde La Paz, Bolivia, donde en este momento son las 9 de la mañana. Es un gusto tenerlos a todos reunidos una vez más en este ciclo de webinars que estamos organizando como Cámara Nacional de Comercio, Génesis Consulting y Copa Proce. En esta ocasión con el tema Gestión del Talento en Tiempos de Crisis, con Neus Ferrer, que nos hará una presentación que sin ninguna duda es muy importante para estos momentos. Voy a ceder la palabra a Pascual Yungueras para que realice la presentación oficial. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y todo lo bueno. Pascual, todo tuyo. Gracias, Lorenzo. Buenos días, América. Buenos días, España. Y espero que hoy, en la línea que veníamos trabajando, disfruten de la conferencia de nuestra acompañante Neus Ferrer. Neus, que está ubicada físicamente en Barranquilla, en Colombia, pero que ha hecho gran parte de su vida y su trabajo en España. Hoy la tenemos ubicada precisamente en el centro de América. Neus nos tratará el tema del talento en tiempo de crisis. Tal vez la gestión del talento ahora es básico, sabiendo que vamos a tener que transformar las organizaciones y más que nada para eso vamos a tener que reubicar el papel de las personas en estas organizaciones. Tiene más de 20 años de experiencia como consultor y partner estratégico en proyectos de desarrollo de multinacionales en España, en Portugal y en Colombia específicamente. Es especialista en programas de desarrollo de habilidades directivas, en competencias blandas, neuroliderazgo, proyectos de empresa saludable, etcétera, etcétera, etcétera. Neus, podríamos decir que podría darnos un gran y profundo paseo por el mundo organizacional de la empresa para finalmente ubicarnos donde tenemos que estar. ¿Dónde empieza el día D para todos nosotros y cómo se gestiona el talento que se va reincorporando poco a poco a los puestos de trabajo? En esa línea, pues, dejo que sea Neus quien les cuente cómo vamos a avanzar y nada más. Bienvenida, Neus. Todo tuyo. Muy buenos días a todas las personas que están ya conectadas esta mañana. Buenos días, Pascual. En primer lugar, contenta de estar compartiendo con todos vosotros esta mañana un poquito desde la experiencia y desde el conocimiento, pero sobre todo desde el aterrizar, ¿no?, lo que nos sucede cada día en las organizaciones con relación a lo que es la gestión de las personas en unos momentos realmente complicados, ¿no? Y bueno, agradecer la posibilidad de estar compartiendo esta mañana, agradecer a la Cámara de Comercio que nos dé también este espacio, a Génesis también que brinde la oportunidad de que estemos compartiendo con tantas personas y aprovechar también desde aquí a todo nuestro equipo de NC Consulting, ¿no? Que estamos, como decía Pascual, parte en Colombia, en Barranquilla, y el resto en Barcelona, todos conectados, intentando también trabajar y adaptarnos a estos momentos. Yo creo que han sido 2 meses, mes y medio, ¿no?, que para todos los que estamos hoy presentes han tenido una complejidad especial, ¿no? Más teniendo en cuenta que, que muchos de los que hoy estáis presentes aquí, pues lideráis equipos, sois gerentes o sois personas que lideran las áreas de talento humano, de recursos humanos o de seguridad y salud laboral. Y bien, un poquito esto es de lo que vamos a estar hablando hoy, ¿no? En primer lugar, me gustaría que aterrizáramos a cuál es la realidad que tenemos, que ha ido cambiando en este mes y medio de manera, en 2 meses ha sido tremendo y lo que va a venir aún está, ¿no?, por vislumbrar, y cómo esto evidentemente ha tenido un impacto muy, muy, muy directo en las personas que trabajan con nosotros en las organizaciones. El segundo punto que me gustaría tocar hoy es ver cuál va a ser el rol de esos líderes que están gestionando equipos en estos momentos de cambio y de adaptación a todo lo que viene. Y finalmente, cómo desde una visión un poco más estratégica y organizacional podemos hacer frente a todo lo que tenemos en este momento y lo que preveemos que va a venir en el futuro, ¿no? Bien,
Está claro, ¿no? Nuestras vidas han cambiado. Aquí no estoy descubriendo absolutamente nada. Al menos la mía ha cambiado de manera significativa en un mes y medio, ¿no? Mi día a día es muy diferente a lo que yo tenía previsto y eso es lo que nos sucede absolutamente a todos, ¿no? Y bueno, y hay algunas situaciones específicas que afectan a todas las personas que trabajan en nuestras organizaciones. Por un lado, nos encontramos, vamos a llamarlo teletrabajando, luego profundizaremos un poquito en el tema. Tenemos a muchísimas personas en remoto y trabajando desde casa. También en nuestras organizaciones tenemos a muchas personas trabajando con elevados niveles de riesgo, entendiendo que seguro que están conectadas hoy personas de diferentes áreas, sectores. Algunos tendrán a todos sus trabajadores en casa, otros tendrán aparte de sus equipos trabajando. Bueno, las particularidades van a ser muchas, pero en cualquier caso nos encontramos con personas que están trabajando con niveles de riesgo. Otras están totalmente inactivas porque por el tipo de actividad que tienen, pues no la pueden ejercer. Y bueno, también puede haber una repercusión en los ingresos y sobre todo, ¿no? Y una incertidumbre importante. Entrando un poco en el concepto del teletrabajo, ¿no? Y de hecho, como yo hablaba de un teletrabajo entre comillas, ¿no? Porque cuando hablamos del concepto de teletrabajo suele ser algo planificado, con unos recursos, escogido, con todo lo de positivo que ello tiene. De hecho, pues bueno, algunos de los beneficios del teletrabajo tienen que ver con con no perder tiempos en desplazamientos, con una mejor conciliación entre nuestra vida personal y profesional. Suele haber buenos rendimientos y buenos niveles de implicación, porque si es algo escogido y es un beneficio para mí, quiero mantenerlo y por lo tanto ahí suele haber un esfuerzo. Y estos suelen ser los beneficios. Como problemas que nos trae en general el teletrabajo, pues suele tener relación con cierto aislamiento, con a veces tener dificultad para tener el apoyo de los equipos, ¿no? Al estar solo. Pero la realidad de hoy es un poquito diferente, ¿no? No hemos escogido quedarnos en casa trabajando. Estamos obligados y ahí las empresas han tenido que responder de manera muy rápida y en muchos casos las personas de nuestras organizaciones se encuentran en esta realidad con una dificultad añadida, ¿no? Ese componente del que hablábamos como positivo del teletrabajo de conciliación en este momento está un poco complicado porque, bueno, muchas veces las personas tienen que asumir otras muchas responsabilidades en su día a día, compaginándolo con esta nueva realidad laboral y, bueno, no siempre es fácil, ¿no? No siempre es fácil esta situación. El otro tipo de situaciones con la que nos encontramos son las personas que están en su puesto habitual, asumiendo unos riesgos elevados, ¿no? Riesgos al contagio, con todo lo que ello conlleva, no solo por el riesgo a la enfermedad física, sino todo el riesgo relacionado con el miedo y el riesgo psicosocial, y ya no solo con relación a ello, sino con relación a cómo ese riesgo puede tener incidencia también en las personas de su familia cuando regresan a casa, ¿no? Ahí nos encontramos con muchas situaciones que son también complicadas, en algunos casos con dificultades para el transporte. Bueno, toda una serie de causísticas que están ahí, ¿no? Tenemos personas inactivas, algunas de vacaciones forzosas encerrados en casa. Diferentes son unas vacaciones escogidas en el paraíso que para ti era el deseable, a encontrarte bien inactivo, encerrado en casa. En muchos casos son situaciones a las que no se está acostumbrado, estar sin hacer nada o sin poder hacer nada, y ello también puede afectar, ¿no? Incluso a las relaciones que se den dentro de los domicilios. Ingresos. Bien, normalmente en estos últimos días, ¿no? Cuando hablo con compañeros, muchos de ellos son gerentes de las áreas de talento humano, que es de recursos humanos, que es donde nosotros nos movemos, ¿no? Habitualmente, y ya nos hablan de, por un lado, la situación en la que está la empresa en muchas ocasiones la inactividad o la falta de operación, cómo ello ha repercutido de manera directa en los salarios y cómo esto en un futuro la previsión es que pueda impactar
pueda seguir impactando aún más, ¿no? De ahí también la necesidad de volver a la actividad de manera más o menos rápida que se está viendo, ¿no? Bueno, muchos interrogantes. Esa es nuestra realidad hoy, ¿no? Un mes y medio en el que hemos vivido un poco a expensas de las noticias que iban llegando en cada uno de los diferentes países en los que estamos hoy, los que compartimos este espacio, ¿no? Con diferentes fechas, sin saber muy bien qué es lo que va a venir después, cómo va a ser nuestro trabajo, si vamos a mantener los puestos. Bueno, muchas preguntas, muchos interrogantes que están en la mente de todos nosotros cada día y la incertidumbre es una situación que nos genera malestar, ¿no? La falta de control sobre nuestras vidas a veces complica un poco el cómo podemos hacer frente a nuestro día a día, ¿no? Y al final, bueno, la realidad es que estamos en una situación de cuarentena masiva, y eso tiene un impacto directo sobre la salud mental de las personas, ¿no? Y ahí vamos a hablar de la incidencia que eso puede tener en los riesgos psicosociales. ¿Qué tipo de incidencias? Estamos hablando de estrés, evidentemente, de elevados niveles de ansiedad. El aislamiento es algo que genera mucho malestar en las personas, la falta de control, esa sensación de que yo no controlo en ningún momento lo que sucede en mi vida, y el miedo, ¿no? Miedo a muchas cosas, miedo al futuro, miedo al contagio, miedo a la enfermedad. Bueno, la incertidumbre da lugar a que todos esos miedos sucedan, ¿no? Además, estamos viviendo constantemente situaciones de cambio. Los que siguen trabajando están cambiando los procesos con los que trabajan, muchos están cambiando, bueno, su situación del día a día, y la previsión es que los periodos que vienen, ¿no? Lo que nos viene a continuación, siga siendo un periodo de incertidumbre y de muchos cambios, ¿no? Importante, ¿por qué hacemos una referencia a todo esto? Porque al final todas esas personas que trabajan con y para nosotros están pasando por todo ello. Nosotros también, evidentemente, ¿eh? Pero todos están pasando por ahí. Y es muy importante, si queremos dar respuesta a las necesidades que van a tener, entender realmente cómo están, cómo se sienten y cómo todo lo que está pasando actualmente les afecta a todos, ¿no? Y bueno, estamos en cuarentena y además es involuntaria. Cuando la cuarentena es involuntaria, tiene unos efectos aún más negativos que cuando es una decisión personal. De eso, sobre ese concepto voy a profundizar un poquito más adelante, ¿no? Pero bueno, aquí he puesto datos que en el mes de febrero, ya a finales de febrero, en el inicio de las cuarentenas, la revista The Lancet publicó un artículo sobre la cuarentena, sobre los efectos que tenían las cuarentenas en las personas, recogido un poco de las últimas cuarentenas en el ébola y el SARS, ¿no? De no hace muchos años. Y lo que se ha visto es que los efectos son, por un lado, estrés postraumático de las personas que se han visto sometidas a estas cuarentenas, en general confusión, son estados para los que no estábamos preparados, ¿no? La realidad es que muchos pensamos que cuando vemos la situación en la que estamos actualmente, si nos hubieran contado hace un año que estaríamos así, nos habría parecido una película de ciencia ficción, ¿no? Es una realidad. Y que en muchos casos esos efectos tienen que ver con los estados emocionales por los que pasan esas personas. Estamos hablando de enfado, de enojo, de rabia. Y también nos dicen que hay una serie de factores que hacen que, bueno, que eso aún se viva con más intensidad y que por lo tanto son factores estresores. Por un lado nos hablan de la duración. Cuanto más larga es la cuarentena, evidentemente más estrés. El propio miedo al contagio, el sentimiento de frustración que tienen las personas, en algunos casos pues, también el aburrimiento, la desidia, el no tener inquietudes para el día a día. Cuando los suministros no son adecuados, también tiene un impacto negativo sobre ese estrés. La falta de información, ese es un punto importante y en el que desde las organizaciones podemos hacer mucho. Las pérdidas financieras, por supuesto, y el propio estigma, ¿no? El propio estigma de aquellas personas que ellas o en su entorno puede haber habido algún tipo de infección, ¿no? Al final ahí se convierten un poco
en una doble víctima por la propia enfermedad y por el estigma que ello supone en muchos casos, ¿no? Y aquí la referencia, ¿no?, de que nos están diciendo, es muy diferente los efectos de una cuarentena cuando es obligatoria, cuando de alguna manera es escogida. Y hablamos desde las organizaciones, ¿no?, lanzar ese mensaje de fomentar la cuarentena como una elección altruista de aislamiento, en la que no solo piensas en el beneficio que ello tiene para ti, sino que desde el mantener esa cuarentena estás contribuyendo a tu bienestar, al bienestar de los tuyos y al bienestar social, ¿no? Desde esa visión y desde ese mensaje sí que lo podemos ya dar desde las organizaciones, fomentar esa cuarentena voluntaria y altruista, porque ello minimiza de manera importante el efecto de esos estresores. Otras cosas que podemos hacer, comunicación, eso está también en nuestras manos como organizaciones. Dar el máximo de información, lo más transparente, clara y que llegue a las personas información que sea verídica, ¿no? Verídica y no solo con relación a la situación general, sino a lo que está haciendo nuestra organización. Los recursos adecuados, tener suministros también, bueno, es algo importante para minimizar este efecto estresor, ¿no? Y los periodos, aquí llevamos un mes y medio bailando con cifras. Ahora ya sabemos que a partir de la próxima semana nos vamos a encontrar también con situaciones diferentes y todo lo que hemos vivido va a entrar en una nueva fase, ¿no? En una nueva fase en la que muchas personas van a empezar a salir a sus puestos de trabajo, bueno, con todas las dificultades que ello va a conllevar y con lo cual nos vamos a encontrar con otro tipo de estresores, ¿no? Aquí posiblemente mucho más relacionados con el miedo al contagio en las fechas próximas, ¿no? Bueno, y lo que hablábamos, importante, fomentar esa cuarentena voluntaria, a pesar de que a partir de la próxima semana, decíamos, va a haber variaciones en cuanto a las salidas, sobre todo a nivel laboral. El mantener esa cuarentena es un tema básico para la seguridad de todos, ¿no? Y en ello también tenemos que trabajar. Al final, como un pequeño resumen, ¿no?, de cómo ha impactado esta realidad en todas las personas de nuestras organizaciones. La realidad es que nos encontramos en una situación en la que ha habido unos cambios ambientales. Cuando hablamos de cambios ambientales quiere decir todo aquello externo a mí, ¿no? Ha cambiado las circunstancias de mi trabajo, han cambiado en muchos casos las circunstancias económicas. Me encuentro encerrado en casa con todo el impacto que ello tiene a diferentes niveles. Impacto sobre la salud de las personas, impacto sobre la posibilidad de preservar los empleos y los cambios que estos empleos están teniendo en estas fechas, sobre temas financieros, ¿no? Toda esa incertidumbre de qué nos va a pasar económicamente. Sabemos que la situación, al margen del impacto sobre la vida de las personas, que es algo muy dramático y que también estamos viviendo, ¿no? Todas esas situaciones complicadas de duelos que no se están pudiendo realizar de una manera sana por la propia situación y también todos los efectos financieros que ello está teniendo, ¿no? Y en muchos casos incluso la posibilidad de dudar si vamos a tener continuidad en los puestos de trabajo. Todos esos son factores claramente estresores que, bueno, que inciden directamente en la organización. Y ahí es donde, como organización, lo primero es ver cuál es nuestro estilo a la hora de reaccionar, ¿no? Cómo hemos sido de rápidos o de proactivos a la hora de hacer frente a toda esta situación y cómo tenemos necesidad de estar muy en alerta para seguir siendo muy proactivos con todo lo que va a venir, ¿no? Nos encontramos que cuando una organización tiene un estilo de afrontamiento reactivo, por lo tanto, desde que sucede algo hasta que reacciona pasa un tiempo o incluso está esperando a ver qué sucede para ver lo que yo hago, nos habla de una desadaptación con la consecuente crisis. Por lo tanto, ahí toca ser claros, ¿no? Y entender que nos toca afrontar
toda esta situación con un estilo proactivo y preventivo y por lo tanto prepararnos para adaptarnos, utilizando las mejores prácticas, regular todo de la mejor manera posible, dando el máximo de información, anticipándonos y al final ahí hablamos de ese concepto de la resiliencia organizacional. Y teniendo en cuenta todo, que las acciones que tomemos van a tener que ver con la salud de las personas, con el poder mantenerlos puestos y con la continuidad de nuestros negocios, ¿no? Analicemos cuál está siendo nuestra manera de reaccionar y entendamos que hay una necesidad de esa actitud de adaptabilidad constante y de estar sobre todo anticipándonos a todo ese escenario de infinidad de posibilidades que tenemos ahora mismo por delante y estar preparados para ello y para vivirlo de la manera más, a mí me gusta utilizar la palabra ecológica posible con relación a, bueno, a la sostenibilidad de ese negocio, ¿no? Bien, y la cuestión es que nos encontramos ahí con el siguiente punto, ¿no? Hasta aquí hemos visto un poco cuál es la situación y sobre todo, ¿no?, esa visión de cómo están las personas que trabajan con nosotros, ¿no?, para entenderlos y para poder dar respuesta lo más adecuada posible a sus necesidades en todos los sentidos. Y el siguiente punto que, como os comentaba, quería tocar, tiene que ver con el rol de esos líderes. ¿Cuál va a ser el rol de los líderes en estos momentos? Un rol básico, ¿no? Porque al final, como líder tenemos un equipo, un grupo de personas trabajando con nosotros, somos los responsables de que esos equipos continúen funcionando. Nos encontramos en que todo ha cambiado para ellos y también para nosotros. Y en ese caso, ese rol de los directivos, de los mandos intermedios, va a ser clave para que todo esto pueda funcionar correctamente, ¿no? Porque al final, ¿cómo es el entorno en el que hablamos? Bueno, entorno VUCA, pero yo digo que en este caso se ha multiplicado de manera infinita, ¿no? Ya llevamos unos cuantos años oyendo hablar de esos entornos VUCAs, ¿no?, de esos entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, pero el que tenemos hoy en día se ha multiplicado de una manera, yo diría, exponencial, ¿no? Y así va a seguir siendo en los tiempos que vienen. Y para ello los líderes tienen que estar preparados. Tienen que estar preparados y hay una serie de aspectos a tener en cuenta, como son el estar predispuestos y con una actitud totalmente abierta al aprendizaje de manera constante, sobre todo con recursos para poder afrontar los cambios de la manera más rápida posible. Sabemos que un proceso de cambio tiene una curva por la que sí o sí hay que pasar, pero en función de cómo lo vivamos, eso va a ser mucho más rápido y va a ser mucho más efectivo tanto para el líder como para sus equipos. La importancia de trabajar de manera colaborativa como otro de los aspectos clave para hacer frente a estas situaciones, la constancia, la determinación, y ahí hablamos también de ese rol de entender en qué punto está cada una de las personas de mi equipo. Y ahí me voy al concepto de la empatía y dando un paso más allá de la empatía, hablar del concepto de compasión, como ese concepto de realmente entender qué es lo que le está pasando a las personas que tengo delante y que en muchos casos, si no reaccionan como esperamos ante determinadas circunstancias, no es porque no quieren, sino porque no están bien o porque no pueden, ¿no? Y ahí tenemos que ser muy ávidos, de captar toda esa información lo antes posible. Y ahí viene el siguiente punto, esa comunicación que desde estos momentos en el que la distancia está ahí, vamos a tener que hacer un esfuerzo extra en todo lo que tiene que ver las comunicaciones con nuestro equipo, ¿no? No solo en el dar información, sino el recoger cómo está cada uno, cómo está viviendo la situación, qué dificultades tienen. Por lo tanto, la comunicación tiene que ser muy clara y constante, ¿no? Y sobre todo, aprender de los errores y corregirlos. Yo aquí, bueno, más adelante hablaré un poco de la importancia de desarrollar la intuición en nuestros líderes, pero la intuición bien entendida, ¿no? Porque al final
Estamos acostumbrados a trabajar mucho desde una visión muy pragmática y muy desde el lado izquierdo de nuestro cerebro. Y ya en los últimos años, cuando se empezó a hablar de los entornos VUCA, hablábamos de esa necesidad de trabajar de una manera mucho más ágil. Porque si yo ahora pregunto a la mayoría de ustedes en qué punto están las planificaciones estratégicas que escribieron a primeros de año, o sea, seguro que está todo, en muchos casos, en la papelera, ¿no? Y por lo tanto, estas situaciones tan cambiantes nos requieren metodologías mucho más ágiles. Y para ser capaces de aplicar metodologías ágiles tenemos que trabajar mucho la intuición y la creatividad. Eso va a ser básico. Y además de todo esto, con una dificultad añadida, que es que nos toca liderar desde la distancia. ¿Cómo podemos soslayar esta dificultad que implica la distancia? Bueno, afortunadamente tenemos medios como el que estamos utilizando hoy en día, que llevamos todos, yo creo, en este último mes y medio un aprendizaje tremendo en todo lo que tiene que ver la virtualidad, ¿no? Y aquí estamos hablando de que vamos a tener presencia igualmente, aunque sea de manera virtual, y es muy importante que los líderes mantengan esas reuniones cara a cara con todos los miembros de su equipo, ¿no? Y esa es un poco una máxima: cuanta más distancia, más comunicación, como una necesidad de estar retroalimentándonos constantemente de lo que está sucediendo con todos nuestros equipos. Y otro aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de liderar desde la distancia es que los objetivos sean claros, que los procesos estén bien definidos y de dar toda esa información necesaria para que las personas puedan seguir funcionando con el máximo de seguridad y de confianza, ¿no? Ese es otro de los puntos importantes. Bien, y aquí me gustaría introducir este concepto del liderazgo consciente, ¿no? Estamos entrando en momentos de transformación importante con todo lo que estamos viviendo. Y cuando hablamos del liderazgo consciente, nos habla de un liderazgo en el que las personas se hacen responsables, ¿no?, de lo que les sucede, esa visión de no actuar como víctimas, sino de asumir la responsabilidad que todos tenemos, más en estos momentos, de seguir adelante con lo que cada uno podemos aportar a nuestras organizaciones y a nuestros negocios. Y ahí me lleva a este concepto del autoliderazgo. Por lo tanto, yo diría que hoy en día los líderes, esos líderes conscientes, se tienen que convertir en líderes transformadores, que lo que van a hacer es acompañar a los miembros de su equipo en ese proceso de desarrollo para que realmente se conviertan en sus propios líderes, ¿no? Ese es uno de los roles importantes hoy en día. Y dentro de ese concepto del liderazgo consciente, bueno, aquí he puesto una pequeña frase de Bob Chapman, que bueno, es uno de los considerados líderes conscientes de hoy en día. Él es el CEO de la empresa Barry Wehmiller y autor del libro Todo el mundo es importante, y él nos dice que la forma en que lideremos nuestra organización impacta en la forma en que los trabajadores lideran sus vidas, ¿no? De ahí como desde esa visión del liderazgo consciente hay una serie de competencias que tienen que tener esos líderes, ¿no? Hablábamos de esa intuición que ya he nombrado anteriormente, la intuición de ser capaces de captar algo más que lo que nos dicen los datos, ¿no? A partir de toda esa información que yo tengo acumulada de mi propia sabiduría como líder, ser capaz de captar toda esa información y dar las respuestas más ágiles. La resiliencia, el espíritu colaborativo. Estamos hablando de líderes humanos que se cuidan, que cuidan a los demás, que son empáticos, que utilizan la creatividad. Y bueno, y una competencia que en los últimos tiempos creo que hay que darle mucha importancia, ¿no? Que es esa presencia, el estar, que las personas estén en su centro, estén centradas y que ello haga posible que todos sus recursos estén a disposición de resolver las situaciones que hay que resolver. Estamos hablando de una visión
mucho más humanista del liderazgo, porque al final lo que lideramos son personas, ¿no? Son seres humanos y por lo tanto de ahí la importancia de tener en cuenta todas esas dimensiones del ser. Bueno, y el tercer punto del que os quería hablar hoy, además de cómo están las personas de nuestros equipos, cuáles van a ser los roles de los líderes en estos momentos y ahora un poco más como organización, ¿qué podemos hacer para gestionar a las personas en estos momentos? Bien, en primer lugar, aquí he marcado como una pequeña hoja de ruta de cosas que podemos hacer teniendo en cuenta cómo están las personas de nuestra organización. Bueno, en primer lugar, estar informados, saber lo que sucede, tener en cuenta con relación a las personas cuáles son sus limitaciones en el día a día con relación a los medios que tienen para trabajar, a su convivencia con su entorno, al hecho de estar en confinamiento, etcétera, ¿no? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Además de tener en cuenta sus limitaciones, tenemos que mantener una comunicación constante, crear unos canales de comunicación con las personas que están trabajando desde casa o los que están en sus puestos con todas esas dificultades, que posibilite que toda la información esté, bueno, haya un feedback constante, ¿no? Que ellos tengan información de primera mano sobre los cambios, sobre los calendarios, sobre la situación de la empresa. Y aquí yo diría que la transparencia es muy importante, porque la transparencia da lugar a la confianza. Y sin confianza es muy difícil que las personas se comprometan, en este momento el compromiso es algo muy importante, a seguir, bueno, a dar todo lo que tienen para dar para que contribuyan a que la organización pueda seguir adelante. Además de estar informados y de que haya claridad y transparencia, tienen que tener todos los medios a su alcance para organizar su trabajo, ¿no? En muchos casos estamos hablando de que se están creando nuevos procesos, nuevos procedimientos, nuevos métodos, nuevos recursos, objetivos de algunos puestos de trabajo que han cambiado. Toda esa información y sobre la organización, y no solo la información, sino la formación que puedan necesitar en un momento dado para adaptarse a esos nuevos puestos, es importantísima. Y bueno, y en último lugar, que podríamos poner el primero, tener en cuenta todo el tema de la salud física también, pero de la salud psicosocial, que ese va a ser un tema importante y sobre el que también voy a profundizar. Cuando hablamos de estrategias y llevándolo un poquito más a lo concreto, algunas de las cosas que podemos hacer para mantener todos esos canales de información bien definidos es crear algún tipo de centro de recursos, ¿no? A nosotros nos gusta llamarle como un centro de recursos que aglutine toda esa información. Puede ser, por ejemplo, a través de la intranet de la compañía, cada organización buscará cuáles son sus medios, pero es crear como un centro de recursos para todas aquellas necesidades con relación a las personas de mi organización y con relación a sus puestos de trabajo, y no solo a sus puestos de trabajo, con relación a los puestos, con relación a la seguridad y salud laboral, con relación a los nuevos conocimientos, todo aquello que necesiten para desenvolverse con el máximo de seguridad en todos los sentidos. Estamos expuestos a muchísima información a través de todos los canales que tenemos, ¿no? Las redes nos inundan diariamente de información. No siempre la información que inunda las redes es información veraz. Y ahí sí que como organización podemos funcionar como un filtro que realmente asegure que la información clara, veraz, que necesitan estas personas de nuestros equipos sea la que les llegue, ¿no? Entonces ahí es donde, a través también de algunos programas de apoyo a los empleados, podemos dar todos esos recursos que ellos necesitan para mantener su bienestar y, bueno, y su conocimiento para poder seguir haciendo su trabajo, ¿no? Otro de los puntos importantes a trabajar es todo el tema de los riesgos psicosociales. Veíamos que las cuarentenas tienen un efecto clarísimo con relación a altos niveles de estrés y ansiedad. Además de las cuarentenas, sabemos que las situaciones de cambio
también producen un impacto emocional en las personas. Por lo tanto, todo ello nos habla de una incidencia clara sobre la salud mental, ¿no? Sobre el bienestar emocional y mental de las personas. Lo vemos, ¿no? Hablábamos de ese estrés, ansiedad, aislamiento, miedos, todo ello, emociones que están viviendo en estos momentos las personas, y les diría que lo importante no es solo el ahora, es que en muchos casos cuando sucede algún hecho en la vida que implica un cambio, que tiene unas repercusiones en la salud física y mental, los efectos de ello no son solo inmediatos, sino que en un periodo de 6 a 12 meses vamos a estar viendo los efectos que todo esto ha tenido en las personas y va a seguir teniendo, porque hablábamos de que los cambios no van a parar aquí, de que la incertidumbre es una realidad y que nos es muy difícil prever realmente cuál va a ser el escenario con el que vamos a estar conviviendo dentro de 2, 3, 4 o 5 meses. La información ya nos está diciendo que esto no va a ser algo rápido y por lo tanto todo ese proceso nos pide anticipación total y por lo tanto, además de poner los medios para minimizar desde la organización todos los efectos a nivel psicosocial, recordemos que ahí hablamos de, bueno, cuando las personas saben lo que tienen que hacer, tienen una carga de trabajo equilibrada, tienen los conocimientos para hacer su trabajo, tienen un buen control con relación a sus objetivos, a sus tareas. Desde ahí, como organización, podemos trabajar para dar todos esos recursos que minimicen toda la parte psicosocial. Pero además tenemos que trabajar directamente con las personas, ¿no? Por ejemplo, con programas de prevención e intervención psicosocial, pero sobre todo dejando un escenario muy abierto porque bueno, la salud mental va a estar en los próximos tiempos en el punto de mira, bueno, por diferentes motivos, ¿no? Yo aquí he puesto algunas cifras que nos hablan de esa realidad con relación a la salud mental que tenemos que tener en cuenta desde las áreas de personas, desde las áreas de seguridad y salud laboral, como el foco para los próximos tiempos. Cifras. 5 de cada 10 causas de discapacidad y muerte prematura a nivel mundial se deben a causas psiquiátricas. Dejamos ahí esa información. 1 de cada 4 personas padecerá uno o más de estos trastornos, ansiedad, depresión, estrés, a lo largo de su vida. Según un reciente estudio de la Organización Mundial de la Salud, los trastornos por depresión y ansiedad cuestan a la economía mundial $1 billón anuales en pérdida de productividad. Cifras realmente, bueno, muy altas y muy preocupantes. Porque, bueno, y en la siguiente vamos a hacer una lectura, por cada dólar invertido en el tratamiento de trastornos mentales frecuentes se obtiene un retorno de 4, ¿no? Con relación a la salud y a la productividad. Ahí importante que todas esas cifras, la situación en la que vivimos, la que va a venir, nos habla de que la prevalencia de trastornos y problemáticas a nivel mental van a estar presentes y por lo tanto desde las organizaciones nos toca actuar de manera importante con relación no solo a la prevención, que también, sino entender que vamos a tener que intervenir y acompañar en algunos casos a las personas en estos procesos. Yo antes nombraba a Bob Chapman y bueno, me permito volverlo a nombrar, ¿no? Hace poco estuve en una conferencia en Barcelona y este es un dato que a mí me llamó la atención especialmente, ¿no? Nos habla de que el 74% de las dolencias crónicas, estamos hablando de físicas, de dolencias crónicas, son causadas por el estrés y que 1.200.000 personas mueren cada año debido a enfermedades crónicas. La reflexión nos lleva a que, además de esa necesidad de prevención a nivel psicosocial para evitar todas esas enfermedades mentales y los efectos de las mismas, es que muchas de las enfermedades a nivel físico y crónicas también se deben a ello. Por lo tanto, la necesidad de actuar es doble, ¿no? Es doble. Ya nos hablaban hace unos años, desde la Organización Mundial de la Salud, había una previsión
de que para el año 2030 la primera causa de incapacidad laboral iban a ser los trastornos de tipo mental, debidos a la ansiedad, la depresión. Y si esa ya era la previsión, la posibilidad de que ese impacto aumente con las situaciones que estamos viviendo actualmente es una realidad. De ahí esa necesidad que todo el aspecto psicosocial, a nivel no solo de prevención, sino de intervenir y de poner recursos desde las organizaciones, esté presente. Bien, además de tener en cuenta todos esos centros de recurso inmediatos con relación a información y a medios para las personas que trabajan en nuestras organizaciones, además de toda esa parte relacionada con la prevención y la intervención psicosocial, hablábamos de que va a haber unas nuevas competencias que van a tener que desarrollar los líderes. Y no solo los líderes, todas las personas de nuestras empresas, con todos estos cambios, ¿no? Hablábamos de esas organizaciones ágiles que tienen que reaccionar, que no pueden ser reactivas, que tienen que ser resilientes. Bueno, todo ello nos habla de unas nuevas competencias de las personas que trabajan en nuestras organizaciones y tenemos que tener planes de formación orientado a ello. No solo a la prevención, sino también a cómo podemos desarrollar todas esas competencias que son tan necesarias hoy en día y que muchas veces no las tenemos. Venimos en la mayoría de los casos de entornos educativos muy pragmáticos, que han dado siempre mucha más importancia pues, a los objetivos, a la planificación, a la orientación a resultados, que es importantísimo, pero de ahí se ha olvidado toda una parte de competencias, una serie de competencias que en estos momentos van a ser capitales para que podamos seguir adelante con todos nuestros negocios y con esa agilidad que la situación requiere, ¿no? Y aquí, bueno, aquí es donde al menos desde nuestra organización trabajamos con todo lo que es el desarrollo de competencias con las herramientas que nos da el neuroaprendizaje. ¿Por qué? Porque al final se trata de que cuando hablamos de proyectos formativos, hoy en día ya no hablamos de formación, hablamos realmente de una transformación. Desarrollar una competencia como puede ser la creatividad, como puede ser la intuición de la que hablábamos anteriormente, todo ello son competencias que se pueden desarrollar. Y que evidentemente la persona que desarrolle una competencia como la intuición se convertirá en una persona intuitiva, ¿sí? Pero ello requiere un proceso, tendrá comportamientos que tendrán que ver con ello, pero requiere un proceso de aprendizaje. Y desde ahí, todas las nuevas tendencias en neuroaprendizaje nos dan la pauta de cómo acompañar y ayudar a las personas de nuestros equipos a desarrollar esas competencias, ¿no? Aquí hablamos de que las personas tengan una buena regulación física, cognitiva y emocional, básica, ¿no? Básica para que estando en condiciones y en equilibrio, la palabra equilibrio yo creo que cada vez más tiene un peso importantísimo, como desde el equilibrio podemos estar en condiciones de hacer frente a todo aquello que nos viene. El fortalecimiento de nuestro cerebro, ¿no? Con relación a todas esas competencias que queremos desarrollar. Y aquí sí que es donde esos líderes se van a convertir en líderes transformadores, capaces de eso, de transmitir esa pasión, motivación y de, sobre todo, hablábamos de esa visión de convertirse en líderes que acompañan a las personas de sus equipos en esos procesos de transformación. Y en ese sentido, bueno, nosotros tenemos aquí una metodología propia, que es la metodología Reset System, orientada a eso, ¿no? Orientada a todo un proceso que nos lleva desde una serie de fases a desarrollar esas competencias. Y es con ello que, con este tipo de programas, que tenemos que acompañar a las personas a desarrollar las competencias que ya necesitan y que van a necesitar en los próximos tiempos, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque las empresas van a tener la necesidad de hacer un cambio, ¿no? Decíamos que para hacer frente a esta situación se van a tener que convertir en empresas en las que la creatividad, la innovación, la resiliencia sean una realidad o formen parte de su identidad como organizaciones, y por lo tanto va a haber que poner énfasis en una serie de valores que quizá hasta la fecha no siempre han
se han tenido muy en cuenta, ¿no? Como son pues, la armonía, el amor por el prójimo, la compasión, el servicio, además del resto de valores pragmáticos que necesitamos para que nuestras organizaciones continúen funcionando. Nuestras organizaciones son organizaciones de seres humanos y, por lo tanto, todos esos valores relacionados con el ser humano tienen que ser tenidos en cuenta, ¿no? Y bueno, aquí haciendo un repaso a cómo ha ido evolucionando los estilos de dirección en los últimos años, ¿no? Todo esto ha cambiado de manera rápida. Aunque ha habido una evolución, esa no es igual, porque no es igual ni homogénea en todas las organizaciones. Viendo un poco ese repaso de esa evolución, veíamos que en los años, por allá en la década de los 60, la mayoría de organizaciones tenían una dirección por instrucciones, ¿no? Era decirle a la persona lo que tenía que hacer. Esto fue evolucionando por allá en los 80 a la denominada dirección por objetivos, y ya a finales de los 90 se empieza a hablar de la dirección por valores, y en los primeros, ¿no?, de este siglo XXI hablamos ya de la dirección por conciencia, como un proceso evolutivo. Un proceso de evolución, poniendo sobre la mesa una necesidad. Si estamos hablando de conceptos como la sostenibilidad de nuestros negocios, en el que se hace necesario un cambio de paradigma en este sentido, ¿no? Y bien, ¿y el por qué? Cuando hablamos de dirección por valores, hablamos de que, bueno, esto va algo más allá, ¿no?, que esos carteles que cortamos, que colgamos en las paredes y que quedan muy bonitos. Al final, un valor, el concepto del valor, un valor es como una guía de actuación que te lleva a que todos los comportamientos que tienes están alineados con ese valor, ¿no? Esa es realmente la función del valor, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos de los valores organizacionales, ya los precursores de la dirección por valores, por allí a finales de los 90, como hablaba, nos hablaban de que una dirección por valores real y que sea efectiva tiene que buscar un equilibrio. Aquí hablo del concepto de equilibrio de los sistemas, ¿no? Está claro que el ser humano es un sistema en sí, ¿no? Un conjunto de sistemas, de células, conforma un sistema en el que para tener un equilibrio, tiene que tener un equilibrio entre su parte física, entre su parte cognitiva y entre su dimensión emocional. Si no tenemos una buena relación entre todas estas dimensiones del ser, la persona no está en equilibrio. Y alguien que no está en equilibrio difícilmente puede estar bien y tener unos buenos resultados. De la misma manera que la empresa como sistema tiene que mantener un equilibrio entre esos valores pragmáticos que son necesarios, evidentemente, si no, no habría empresa, ni organización, ni resultados, pero si no hay un equilibrio entre los valores pragmáticos, los éticos y los emocionales, esa organización tampoco está en equilibrio. Y si no hay equilibrio, acaba no habiendo sostenibilidad. Y lo mismo a nivel social. Y al final, aquí creo que es muy importante entender ese rol, ese rol que la organización hoy en día puede tener de impactar realmente tanto en las personas, y evidentemente desde el impacto en las personas poder impactar a nivel de sociedad, con esa responsabilidad de humanizar a las organizaciones para que realmente esa sostenibilidad y ese equilibrio en todos los sistemas sea posible, ¿no? Y ese creo que es un reto del presente y del futuro. Escuchando el otro día a Salvador García, bueno, un vídeo de una entrevista que realizó hace algún tiempo, que él es uno de hecho, una de las primeras publicaciones que se hizo por allá a finales de los 90 sobre la dirección por valores, es uno de los coautores, ¿no? Y él hablaba de esa necesidad de crear ese equilibrio entre todas esas dimensiones, y que realmente si no somos una empresa humana que equilibre todo eso, no vamos a poder ganar ni generar confianza en las personas de nuestra organización. Y hablaba del concepto de la confianza como un pegamento, ¿no? Como un pegamento que lo une todo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí el rol, y hablaba también de algo preocupante, hablar de empresas humanas y de humanización de las organizaciones
a veces se une a la palabra utopía, pero bueno, a mí es una palabra que me encanta. ¿Por qué no? Vamos a ser utópicos porque de ello depende que entre todos decidamos que queremos unas organizaciones que pongan a las personas en el centro, porque eso al final va a ser en beneficio de todos, ¿no? De empresas, de personas y evidentemente de la sociedad, ¿no? Bueno, ahí está un poco también el equilibrio, ¿no? del ser. Pero ¿cómo hacemos esto? Porque está muy bien, ¿no? Hay una parte filosófica, hay una parte de criterio y de principios como organización, de cómo va a ser mi identidad, pero esto no pasa solo. Y por lo tanto necesitamos modelos empresariales y sistemas de gestión que nos ayuden a que esto sea posible. Nosotros en NC Consulting cumplimos ya 23 años acompañando a personas y a organizaciones en sus procesos de desarrollo. Y yo diría que durante los 15 primeros años nos dedicamos básicamente a lo que son competencias relacionadas más con la productividad, con el talento, con los puestos de trabajo. Y afortunadamente esto en los últimos años ha cambiado, ¿no? Yo aquí, bueno, he expuesto un poco nuestro modelo. Primero hablaré del modelo de empresa saludable de la Organización Mundial de la Salud. En un documento que la Organización Mundial de la Salud lanza en el 2010, pone sobre la mesa la necesidad de que las organizaciones, si quieren ser sostenibles, tienen que ser saludables. Y lanza ese modelo, ¿no? Ese modelo de empresa saludable basado en 4 ejes. Un modelo de mejora continua basado en 4 ejes, decía, que es el ambiente físico de trabajo, el ambiente psicosocial, la vigilancia de la salud y la contribución de las empresas a la comunidad. Todos esos ejes son indispensables para que nuestras organizaciones sean sostenibles. Pero para ello necesitamos, como decíamos, modelos, procesos. En este caso, nosotros hemos apostado por un modelo de gestión de las organizaciones que tenga en cuenta esos 3 ejes: el talento, el desarrollo, el bienestar y la seguridad. No solo trabajando con las personas, sino a nivel estratégico con las organizaciones y a nivel individual con las personas. Y para nosotros ese modelo de empresa saludable, pues bueno, tiene 7 dimensiones. 7 dimensiones porque el bienestar en mayúsculas tiene una serie de dimensiones. En este caso estamos hablando de que nos tenemos que preocupar de la dimensión física, evidentemente, bienestar físico, el bienestar mental, el emocional, el social, que tiene, bueno, el ser humano es un ser social, si no tiene buenas relaciones con las demás personas es imposible que haya bienestar, el ocupacional, ¿no? Que tiene que ver con a qué dedicamos nuestro tiempo, tanto en el trabajo como en el ocio, al ambiental, porque ahí tenemos nuestra responsabilidad como organización y cada uno desde su casa de hacer esa contribución y finalmente, o el primero, el bienestar espiritual, ¿no? Que tiene mucho que ver también con la trascendencia y la contribución que todos hacemos. Al final todos estamos contribuyendo cada día y aquello que hagamos como responsables de equipos, como gerentes o en nuestras organizaciones va a tener una incidencia clara en lo que suceda a nivel social, ¿no? Al final es... siempre es cuando, ¿no? Yo siempre digo, cuando alguna persona pasa por tu vida, como organización nos tenemos que plantear eso, ¿no? Cuando alguna persona pasa por nuestra vida como organización, ¿qué queremos? ¿Que cuando dejen de estar con nosotros se vayan mejor o peor de lo que vinieron? Ahí lo dejo, ¿no? Este es un trabajo de todos que creo que estos momentos son una oportunidad realmente para pararnos a pensar qué podemos hacer para que, bueno, una oportunidad y una necesidad, ¿no? Realmente para que nuestras empresas sigan siendo productivas, sostenibles, que podamos mantener nuestros negocios y una oportunidad de tener una visión que vaya mucho más allá, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, y un poco para cerrar con lo que quería compartir hoy con todos, unas cuantas conclusiones sobre lo visto, ¿no? Hemos visto una realidad cambiante que ha afectado a la vida de las personas de nuestras organizaciones.
cambios que hay que aceptar, que hay que asumir, que hay que vivir con actitud, hablábamos, con resiliencia y actitud positiva, y sobre todo vivirlos como una oportunidad de evolución y de crecimiento. El otro punto del que hemos hablado, ¿no?, ese rol de los líderes ante la situación actual. Van a tener que lidiar con esas incertidumbres y van a necesitar que desde la organización le demos ese apoyo. Les vamos a tener que acompañar a que desarrollen ellos todas esas competencias para que puedan acompañar a sus equipos también a desarrollarlas. Necesitamos estrategias y medios para que todo eso se dé, para convertirnos en organizaciones resilientes, en las que el compromiso, esa es una palabra importantísima, ¿no?, en estos momentos y para el futuro esté ahí. Hablábamos de como clave para ese compromiso la confianza y sobre todo, ¿no?, tener esa visión de humanizar las organizaciones, y para ello necesitamos promover ese liderazgo consciente, ¿no? Y bien, sobre todo ese impacto a mí, o sea, yo soy psicóloga, supongo que de formación, y quizá desde ese punto también es algo en el que tengo una visión muy clara, ¿no?, del impacto que desde las organizaciones podemos tener sobre la salud mental de las personas. Y eso es una responsabilidad muy grande, ¿no?, porque realmente pensemos que de ello evidentemente depende la continuidad de nuestros negocios, pero lo que nos suceda como sociedad con relación a la salud mental tenemos un punto de responsabilidad importante como organizaciones en ese sentido, ¿no? Y bien, hasta aquí un poquito lo que quería compartir con todos vosotros, con todos ustedes. Y bueno, no sé si ahora supongo que habrá algún turno de preguntas. Sí, gracias Neus por tu valiosa aportación y por esos comentarios que ha hecho que la gente, bueno, me avasalle preguntas. Por lo tanto, iré con el desorden habitual mío, intentando conducir esa segunda parte del debate. Hay una pregunta que viene de Argentina y es reiterada porque ha querido aclarar una situación 2 o 3 veces, por lo tanto le doy prioridad. Dice, ¿por qué cree que todo esto va a cambiar? Y no que pasados 10 meses todo va a ser igual. Y como dice alguien que ha vivido tantas, entre comillas, pandemias o situaciones de crisis, que Argentina parece que está curada de todos esos males. ¿Ven? Si bueno, que va a cambiar, está seguro. Sí, yo estoy convencida. No sé si todas las personas van a cambiar o van a estar dispuestas a hacer cambios. Que la situación va a ser diferente a la que hubiera sido si no hubiera sucedido todo esto, eso es evidente. Que se van a producir cambios externos seguros, ¿sí? Y después habrá personas que cambiarán y otras que no. Pero desde las gerencias y desde los comités de dirección y desde los líderes de las empresas, pues se presenta una oportunidad. Porque lo que está claro es que si no se hacen cambios, a mí esas cifras de salud mental me asustan muchísimo. Porque ya más allá del absentismo, ¿no? Yo hablaba, principal causa de incapacidad laboral para el 2030, problemas de salud mental. Sí, pero es que el problema no es solo los que están incapacitados. El problema son todos los otros que tienes, que no están bien y que continúan en sus puestos de trabajo. Porque ya no hablamos solo del absentismo, ¿no? Hablamos del absentismo, del presentismo y de toda la incidencia que lleva a tener. Por lo tanto, yo he hablado también de la palabra utopía, ¿no? Yo no tengo garantías de que todo va a cambiar. Yo tengo ilusión y esperanza de que con líderes valientes, decididos, que estén convencidos de que para que esto sea sostenible toca cambiar cosas, ¿no? Y realmente creo que, claro, cuando hablábamos, quizá han pasado en algunos países muchas cosas que y no se ha cambiado suficientemente, ¿no? Yo ahí he puesto en una diapositiva las empresas en el centro, porque quizá
la posibilidad de que haya cambios sociales puede venir muy marcado por ese rol que las organizaciones decidan jugar en estos momentos, más allá de lo que hagan los políticos. Un reto, ¿no? Podríamos lanzar un reto. Bueno, antes de lanzar retos, lanzaremos preguntas, que va a ser más fácil para mí. ¿Crees que esta pandemia provocará un incremento de muertes por riesgos psicosociales, específicamente por estrés? Bueno, está claro que el estrés no es algo nuevo, pero también está claro que la situación que estamos viviendo está dando lugar a muchas más situaciones de estrés. O sea, yo creo que aquí no estamos descubriendo nada si las cifras ya nos están diciendo que gran parte de las enfermedades crónicas, estamos hablando de enfermedades como, bueno, cardiovasculares, diabetes, enfermedades relacionadas con los sistemas inmunológicos, tienen una relación directa con el estrés. Entonces, bueno, creo que es un tema bastante lógico, ¿no? Va a aumentar el estrés, los efectos de él van a aumentar. No, hay que prevenir. Con lo cual vamos a tener efectos secundarios sobre esa pandemia de notable valor en ese caso, desgraciadamente. Pero cambiamos un poco de tema. Pues hablamos de liderazgo y de competencias, que es uno de los temas que se ha tratado en una sesión. En todo desarrollo de nuevas competencias hay un proceso de aprendizaje. Y la pregunta que me formulan es si con la experiencia que has tenido en conversaciones durante estas semanas con empresarios o ejecutivos, ¿crees que hay una voluntad real de invertir mucho en capacitación? Y si realmente los líderes promueven esta reevaluación de aptitudes. Pues mira, precisamente ayer estaba ¿no? conversando con un cliente que ya teníamos previsto un proyecto de liderazgo. Nosotros trabajamos desde la visión del, bueno, de hecho yo os decía, ¿no? Bueno, para comentar un poquito, llevamos trabajando en Empresa Saludable aproximadamente unos 6 años y en temas de neuroaprendizaje también, ¿no? De hecho, bueno, presento un poco las dos publicaciones que hemos sacado recientemente muy en esta línea, ¿no? Sobre neuroliderazgo y sobre empresa saludable. Y llevamos, como digo, pues sobre todo en los últimos 6 años trabajando mucho en esta línea. Y ayer hablaba con una gerente de una empresa de aquí de Colombia, que es la responsable nacional de recursos humanos, de talento humano, y ya había un programa previsto de neuroliderazgo para todos sus equipos de mandos intermedios, ¿no? Y este año ya estaba previsto hacer todo ese programa. La situación ha cambiado el panorama completamente, está claro, a nivel de todos los planes que tenían previstos para la formación anual, pero el programa lo van a mantener. ¿Por qué? Porque saben que esas figuras son clave para que esto funcione y que ahora más que nunca, o sea, nos hablaban, primero, hemos dado prioridad, por un lado, en estos primeros momentos, a las formaciones que tienen que ver con los cambios que se producen en los puestos de trabajo. Eso está claro, ¿no? Porque la gente tiene que saber cómo tiene que hacer las cosas a partir de ahora, si no es imposible. Hemos mantenido temas psicosociales, ¿sí? Y los programas de liderazgo los vamos a mantener. Algunos de base con relación a otras competencias los vamos a posponer, pero los de liderazgo los vamos a mantener porque hay una necesidad real. Es que esos colectivos son los que en estos próximos tiempos van a contribuir a mantener a todos esos equipos. Y hay una necesidad real. Fantástico. Nos preguntan cómo organizar una retroalimentación del desempeño en el teletrabajo sabiendo que el jefe no está o no se le espera en casa porque estás en un lugar distinto al habitual. Bueno, sinceramente,
Primero, yo creo que nos va a tocar trabajar mucho con la confianza, ¿no? Por eso yo cuando hablaba del autoliderazgo, de hacer a cada uno responsable de su parcela como clave, eso tiene que ser un tema bastante cultural en las organizaciones. Y al final una evaluación del desempeño que implica una entrevista de revisión, vas a tener que buscar otros indicadores que no son lo que ves cada día que hacen los demás, porque a veces también es verdad que lo que ves puede alejarse mucho de lo que realmente se hace, ¿no? Entonces hay que buscar otro tipo de indicadores que nos den información de cómo está funcionando la gente, nos va a exigir eso, ¿no? Buscar otro tipo de indicadores y a partir de ahí los procesos de evaluación del desempeño van a tener que funcionar igual. Lo que cambiará un poquito quizá pues es eso, ¿no? Es cómo tengo la información, nos va a exigir mucho más. Nos va a exigir mucho más porque realmente vamos a tener que ver cómo mido yo que las personas en el día a día están funcionando como necesitamos que midan. Seguramente con indicadores mucho más relacionados con los resultados y en muchas áreas, sí. Sí, completa esa pregunta. Desde Costa Rica nos preguntan si ha detectado en el fondo una resistencia al cambio, es decir, a esos espacios virtuales que estamos generando, se han generado en el trabajo ahora, si realmente hay proclividad o una resistencia como se observa desde Costa Rica. Bueno, sí, hay en algunos casos, pero eso tiene mucho que ver con el perfil ya de cada uno, ¿no? De adaptabilidad o de apertura, que también se puede trabajar, también se puede desarrollar, ¿no? Mantener una actitud mucho más abierta a los cambios y a las tecnologías. En general, yo creo que aunque haya resistencia, las personas se están adaptando, es que no hay más, ¿no? No queda más opción. Y vuelvo, hay que vivirlo como una oportunidad. En la medida que les ayudemos a asumir este cambio de manera fácil, los van a seguir viviendo así. O sea que ahí en este momento el acompañamiento y el apoyo inicial va a ser clave para que, bueno, realmente creo que no soy capaz y si no me ayudan, ahí me quedo, o si me ayudan, veo que soy capaz y que lo puedo hacer, ¿no? Y ahí estamos creando una nueva dinámica que en estos tiempos va a ser importante, ¿no? Mucha paciencia. Yo siempre, la semana pasada iniciamos una actividad virtual con un colectivo que nunca había hecho ninguna actividad de tipo virtual, ¿no? El mensaje desde el primer día fue paciencia, cariño, estamos aprendiendo a añadir la palabra cariño, ¿por qué no? Hay que tratarlos con cariño, a tener mucha paciencia, porque todos estamos aprendiendo y el primer día nos saldrá fantástico, pero desde ahí, desde esa actitud, ¿no? Que tiene bastante que ver con la compasión de la que hablábamos antes, la predisposición es otra y sobre todo estar muy abiertos, ¿sí? a contribuir, a ayudar, a tener los medios de estar a su servicio para lo que necesiten, para que se puedan adaptar a ello, ¿no? Neus, nos preguntan si en ese proceso de la pandemia has identificado nuevos liderazgos, es decir, en función de lo que tenías por experiencia y por historia y conocimiento, unos formatos, si has identificado nuevos formatos de liderazgo o nuevos líderes que han sorprendido por esos nuevos formatos. Uh-huh. Bueno, quizá con relación a lo que acabábamos de hablar, ¿no? Quizá desde ahí podemos encontrarnos con líderes que han tenido dificultades para adaptarse a los cambios y eso los ha dejado en un segundo lugar y que otras personas que esto lo han vivido como un reto y una oportunidad, se han sentido ahí fuertes y valientes como para asumir, ¿no? Como para asumir ese empuje de los equipos desde otra visión. Y aquí también lo que he evidenciado mucho en los grupos, ¿no? Nosotros hacemos seguimiento de esos programas con grupos de WhatsApp y demás, ¿no? Porque al final, cuando hablas del desarrollo de competencias, eso no se hace con una actividad formativa en un aula y aquí se ha acabado. Hay que tener un seguimiento de todo eso y trabajamos mucho con los grupos, ¿no? Y vemos como, por un lado, en el caso de ese concepto del que hablaba yo, del confinamiento voluntario y altruista para
cómo muchas personas se han puesto ahí la bandera, y no eran líderes formales, de acompañar a esos equipos en toda esa misión, ¿no? Entonces, sí que creo que cualquier nueva oportunidad abre la puerta a que personas que en un momento dado no estaban teniendo protagonismo, porque quizá el protagonismo en ese equipo venía de otro tipo de competencias, pero que ahora tengan la oportunidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bien, esa respuesta o esa pregunta retórica, porque no vamos a responderla ahora, pero sí vamos a añadir un tema sobre que nos llega desde Honduras. Muy bien, los líderes tienen que ser resilientes, proactivos, tener humanidad, empatía. Son acepto y se lo decimos especialmente en la empresa privada. Pero también hay, o tiene que haber, líderes en la empresa pública y en el gobierno central. Y es ahí donde se ven dificultades en los cambios en liderazgo y añado yo seguramente situaciones de mayor estrés, ansiedad o incertidumbre en los comportamientos. Bueno, Pues una pregunta, comentario. Sí, iba a decir un sí rotundo, ¿no? Yo antes, cuando hablaba de ese rol de las organizaciones, desde que empezamos a trabajar en temas de empresa saludable, ¿no? Era ver ese punto y esa oportunidad de las empresas de convertirse en los líderes con relación a los cambios que tienen que venir. Pero claro, el liderazgo en este caso tendría que venir también desde la política, ¿no? Esto, no estamos hablando solo ¿no? Pero yo entiendo que hoy hablo a líderes y a responsables de organizaciones y para con ellos va mi mensaje para todo aquel que lo quiera escuchar, ¿no? Mucho más fácil y en todo caso comprensible y agradable, seguramente. Nos llega de Argentina un psiquiatra de Argentina. Nos pregunta sobre el valor de la intuición en el comportamiento ante la incertidumbre. Es para nota esa pregunta, supongo. Bueno, más que ante el comportamiento, cuando yo hablaba del valor de la intuición, ¿no? Yo decía, venimos de unos entornos profesionales e incluso educativos, ¿no? Muy basados en la parte izquierda de nuestro cerebro, en el análisis, en la planificación, ¿no? Pero la realidad no es esta. Hoy en día la realidad es que ante un mundo que cambia y que es incierto, tiene que haber una predisposición. No todo puede ser absolutamente probado, ¿no? De hecho, en los últimos años, todo lo que son las metodologías denominadas ágiles, ¿no? Design Thinking, Lean Startup, son metodologías que se denominan ágiles porque no todas las decisiones que tenemos que tomar, porque las cosas cambian tan rápido que no todas nos permiten un análisis exhaustivo de toda la información, un DAF, ¿no? Tenemos que desarrollar esa capacidad intuitiva que al final es una competencia. La intuición no es algo, ¿sí? Es tener la capacidad de toda esa información que tú tienes, tanto consciente como inconsciente, la puedas procesar de manera muy rápida y aprendiendo a escuchar las señales de tu cuerpo, saber cuál es la más válida. Y eso es un ejercicio, eso es algo que se puede aprender, algo maravilloso que se puede aprender, pero que desgraciadamente a lo que no se le ha dado prioridad en nuestro proceso educativo, ¿no? Más bien al contrario. Una pregunta que no sé de cómo calificar en según qué ámbitos, pero se habla del distanciamiento social específicamente en el trabajo y en las relaciones, ya sea a través del uso de mascarillas o el uso de la distancia física que separan las personas. ¿No cree que eso va a cambiar también los comportamientos y el modelo relacional entre las personas? Pues es posible, es posible. Yo creo que lo vamos a ver también en los próximos meses, ¿no? Porque allí va a haber algo importante relacionado con eso, que es el miedo. Al final,
el mensaje que vamos a estar recibiendo inconscientemente durante un tiempo es que la cercanía y la proximidad es peligrosa. ¿Cómo vamos a ser capaces de, sí, hay un punto ahí ¿no? de mantener, ese punto de mantener la distancia? Bueno, y también tenemos claro desde el neuroaprendizaje que la repetición de conductas nos lleva bueno, a que esas se instauren, ¿no? Se instauren. El reto quizás será en darle conciencia a todo ello. Bueno, ya que Decidir me cada hablamos uno que si quiere. me hablamos de neuroaprendizaje, una pregunta fácil, que no me se identifica una persona, pero me dice si el neuroaprendizaje se estudia o se aprende. ¿Y dónde se Pues estudia? entiendo que puedes estudias el método, ¿sí? Y lo aprendes haciendo. O sea que No se estudia, se experimenta. Es se un experimenta. aprendizaje basado en la experimentación. Ya. Usted habla de la dirección de valores o de la dirección de valores a la dirección de por conciencia, para entendernos. Por conciencia. Bien, eso como planteamiento teórico o de manual está muy bien. ¿Ha experimentado alguna dirección por conciencia? ¿Conoce alguna? ¿Y qué resultados ha tenido? Pues yo creo que hay muchas organizaciones. De hecho, hay una empresa, yo no he trabajado directamente con ellos, pero es una de las empresas referentes, ¿no? Yo creo que muchas organizaciones están empezando a hacer acciones sin denominarse como tal, que van orientadas en ese sentido, ¿no? Yo podría nombrar algunas. La cooperativa de Mondragón es una de ellas. Bueno, en el caso de Cataluña conocemos un negocio que es La Falleda, que es un negocio que funciona por una dirección por conciencia, incluso que tiene parte de sus trabajadores son personas con discapacidad. Sí, las hay y están funcionando. Por lo tanto, ¿por qué no? La que he nombrado, ¿no? Anteriormente, las hay, claro que las hay, y muchas de ellas con muy buenos resultados, ¿no? Bueno, eso es bueno. Nos preguntan, cuando hablan de creación de centros de recursos y de apoyo, ¿se refiere en el interior de las empresas o más allá? No, en el interior de las empresas. En el interior de las empresas. Eso va a ser Entendiendo fácil. que, bueno, es recoger toda la información que necesitamos que las personas tengan, tanto para sus puestos de trabajo como para su día a día, ¿no? Recogiendo la información de ellos, ver qué necesidades hay en cuanto a información y esa información institucionalizarla a través de los propios canales, con actividades, a través de la intranet, ser como un canal formal de información de la empresa con relación a las personas, tanto con relación a sus puestos como a su realidad más cotidiana. Bien. Hablábamos, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando nos vamos a volver a incorporar, bueno, hay personas que la semana que viene ya irán a sus puestos de trabajo, ¿sí? Y van a tener que tomar seguramente una serie de medidas con relación a qué hacer cuando lleguen a su casa a nivel de asegurar la seguridad. Pues no vamos a esperar a que busquen la información de otro lado. ¿Por qué no se la damos nosotros? Vamos a facilitarles toda esa información que los va a hacer ser más seguros, tener más recursos, ¿no? En todos los sentidos. Perfecto. Me quedan dos preguntas. Una hace referencia al liderazgo. Es decir, tiene que ser pragmático, utópico, sensible, innovador. Añadimos la palabra equilibrado. No se lo ponen demasiado difícil a la gente con tantos calificativos sobre ese liderazgo y no pueden generarse contradicciones en los comportamientos. La pregunta nos llega desde México. Yo no creo que haya contradicciones, porque el ser humano es un ser, no es solo una cosa, ¿no? Sí, yo como ser humano soy muchas cosas, soy multidimensional y complejo, y puedo ser sensible y práctico. De eso se trata, de encontrar el equilibrio, ¿no? Cuando hablamos de equilibrio, hablamos de el equilibrio entre todo ello, en lo que requiere cada una de las situaciones, pero que
cuando una situación requiera esa empatía, que no todas la requieren. Es que al final esas competencias tienen que ver en que yo sea capaz de desarrollarlas y utilizarlas cuando cada una de ellas sea necesaria. Entonces, bueno, eso tiene mucho que ver también con el ser humano, ¿no? Tú decides cómo quieres que sea tu desarrollo como ser humano, porque al final ese equilibrio te habla de tu propio bienestar. Si eres capaz de desarrollar esas competencias, tú tendrás recursos para hacer frente a todas esas situaciones y estarás en paz y en equilibrio. Bueno, pues nos da pie a la última pregunta, cuando se define o te defines como utópica también y con esas características, es decir, como persona que forma a gente y capacita a gente o identifica la potencialidad y capacitaciones en la gente, ¿qué tipo de líder se cree o crees que es? ¿Un liderazgo más consciente, el tuyo, más transformador, más autoliderazgo? ¿En qué medida también el que está dirigiendo los procesos tiene que ubicarse en una categoría y desarrollarse en la misma, aunque no sea exactamente, necesariamente en la suya, en la vida diaria? Yo no hablaría de categorías, ¿no? Al final, estar en equilibrio es bueno para todos. Tener una buena capacidad para gestionar conflictos es útil para todos. Cuando hablamos de desarrollar todas esas competencias, no son tan complejas. No hablamos de competencias complejas, no hablamos de procesos, ¿no? Que vamos a estar 10 años para desarrollar una competencia. A veces es algo tan simple como contar con una técnica sencilla que yo pueda aprender para aplicar. Y eso me da un recurso de fácil aplicación. Si yo, por ejemplo, en el caso de la gestión de conflictos, aprendo a aplicar una técnica, ¿no? Que es una técnica que no es muy complicada, o sea, tiene unos pasos, es la técnica de la comunicación no violenta. Desde el entender los beneficios de la técnica y el repetirla y aprender a utilizarla, yo desarrollo esa competencia. Eso quiere decir que cada vez que yo tenga un conflicto, voy a resolverlo de esa manera, que es una manera mucho más sana. ¿Qué tal si todas las personas de mi organización aprendieran a hacer lo mismo? Pues seguramente la manera de resolver los conflictos en nuestra empresa sería diferente. No es algo tan complicado. Muy bien, Neus, muchísimas gracias por mostrarnos caminos de cómo gestionar el talento. Solo espero que en esos caminos de gestión descubramos esa utopía y podamos compartirla conjuntamente, porque al fin y al cabo, después de tanto confinamiento, qué mejor que sonreír ante cosas que pueden ser posibles y antes parecían imposibles. A todos vosotros os doy las gracias por habernos acompañado en este nuevo webinar y os invito el próximo miércoles 6 de mayo a acompañar a Xavier Marcet, que nos tratarán los temas de innovación más allá del coronavirus. Xavier es un especialista en temas de consultoría estratégica e innovación y nos plantearán los retos que podemos desarrollar en la nueva fase de las empresas. En esta línea nos vemos el miércoles y a Neus le damos las gracias por haber acompañado esta mañana desde América, esta tarde en España tras tomar un buen café y esperamos que también recupere la utopía desde su confinamiento en Barranquilla. Gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Un abrazo desde Barranquilla. Chao. Gracias a Neus desde Barranquilla, Pascual desde Terraza y a todos ustedes en los países en los que nos han ido siguiendo. Desde la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia les damos un fuerte abrazo y los esperamos el miércoles para hablar de innovación. Muchas gracias y hasta luego.